Hola, en esta sesión vamos a ver cómo crear, por ejemplo, un wizard o una pantalla de procesamiento a partir de esta pantalla. Vamos a tomar el caso que queremos procesar, por ejemplo, estos ítems y generar acciones adicionales con esos ítems. Queremos buscar, seleccionar y procesar datos con estos ítems. Entonces vamos a crear un módulo dentro de Odoo para que podamos hacer esas adaptaciones y vamos a crear, por ejemplo, dentro de nuestra carpeta add-ons vamos a crear un módulo, por ejemplo, que se llame account process, product process, por ejemplo, products o items process, a llamarlo así, por ejemplo. Y ahí comenzamos a agregarle elementos que corresponden al módulo en sí. Entonces primero vamos a agregar un directorio models. Siempre estamos haciendo todo desde cero para poder mostrar. Use. Por lo general se utiliza también un directorio data. Yo en lo personal utilizo un directorio también wizard como estándar de Odoo. Y aquí podemos ir agregando los archivos iniciales y después vamos agregando los demás. Init para ir importando los directorios, por ejemplo, y ¿okay? y manifest. Lo más importante que es el que va a contener toda la información de mi módulo. Bien. Como ejemplo, entonces voy a traer la información de otros módulos ya creados anteriormente para completar los manifest. Así que vamos, por ejemplo, este ejemplo, y vamos a ir cambiando los valores que le vamos a poner. Por ejemplo, account process. Ponemos esto, estructura básica para wizard. Okay. Cambios. Bien. Como yo voy a trabajar sobre la ventana de facturas, que es el account move, es importante que yo importe el directorio account para que pueda trabajar sobre eso. Luego tengo acá, por ejemplo, los elementos que se van a definir como LS, acciones, módulos. Por el momento estos dos no los voy a definir. El security sí lo voy a definir. Vamos a crear este archivo porque crear una tabla nueva, los datos nuevos, y vamos a utilizar esto y voy a crear un para los accesos de este módulo. ¿Has visto? Acá, por ejemplo, no vamos a tocar, bueno, sí vamos a heredar el account move, porque vamos a agregar, por ejemplo, un botón dentro de la pantalla de las facturas. Por ejemplo, para tener un caso, aquí tengo ítems y podemos agregar un botón en el header de la factura en esta sección, o encima de la matriz o debajo de la matriz. En cualquier parte podemos agregar el botón. Yo lo voy a hacer en el header para poder ver aquí rápidamente las secciones, pero lo pueden agregar en cualquier momento. Entonces vamos a tener un account move aquí en use, creando esto, y qué más, va a tener el wizard. Vamos a llamarlo, por ejemplo, account items process y a crear entonces. En el caso del wizard vamos a crear el XML y vamos a crear el Python, el modelo Python que va a contener ese wizard. Minutos vamos a ir agregando contenido. Entonces aquí también en el wizard agregamos el init y hacemos from.import
archivo y listo. Ahí ya tenemos. Bien, entonces primeramente vamos a ir parte por parte. Vamos a ir por ejemplo primeramente agregando el botón en la parte superior. Va a ser nuestro botón. Voy a mostrar los elementos que creé un XML y un .pi y el init.pi en la parte del directorio web. Entonces va a mostrar ahí la pantalla que voy a crear. ¿Okay? Entonces vamos a ir a la parte de account move, y vamos a crear ahora una vista que herede de nuestro account move y que nos permita agregar un botón en esta sección. Bien, entonces para poder agregar el botón, primeramente tenemos que saber aquí en la vista cómo se llama esta vista y a partir de esa poder agregar el botón. Entonces, estando en modo debug, como cuando vemos aquí el símbolo del debug, entonces aquí vamos a acceder a editar vista form y vamos a ver cómo se llama esta vista. ¿Okay? Esta vista es la account view move form. ¿Okay? Copiamos esto y vamos a ver que ya tiene un header. ¿Bien? Ya tiene un elemento header. Entonces nosotros vamos a meter un botón más dentro de este tag header. Entonces vamos a nuestro PyCharm y aquí vamos a crear entonces una estructura record ID. Vamos a llamarle igual, pero después vamos a heredar el account move, model y view. ¿Okay? Y aquí dentro del record van básicamente tres valores. Va el field, el name, que es el nombre del modelo de la vista que estamos creando. Vamos a ponerle account move form. Luego va el model, ¿okay? Que es justamente la tabla. Va también el inherit. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Odoo field va a ser inherit y ref. Vamos a poner nuestra vista account.viewMoveForm, que es de la que vamos a heredar. Por último, vamos a ponerle un tipo que va a ser form y el tipo de elemento que va a ser arc de tipo XML, que va a ser para la estructura que vamos a heredar. Entonces con esto estamos definiendo la estructura para heredar de otra ventana de Odoo. Agregamos el XPath, ¿okay? Y aquí decimos que dentro del header vamos a agregar un elemento. ¿Okay? Header, mejor. Y acá le vamos a agregar, por ejemplo, un botón. Acá va a decir, por ejemplo, process items. Y va a decir process item. ¿Okay? Todo esto lo vamos a hacer inclusive con traducciones, así que en unos minutos más vamos a ver cómo resolvemos esto. Bien, entonces ya tenemos el botón, ya tenemos la vista XML y este método es el que vamos a crear dentro de nuestro modelo account move para poder llamar al widget. Entonces, nuestro modelo, vamos a account move y hacemos la importación de las clases básicas de Odoo, account move, models.model, inherit de account move y aquí definimos el método que vamos a llamar desde nuestro wizard. ¿Okay? Models también tiene que tener .init, o sea un init.pi que va a traer, va a heredar account move. Entonces acá tenemos ya eso y vamos a hacer una prueba, ¿no? Vamos a poner acá un print, vamos a ponerle por ejemplo process items para ir viendo cómo va a funcionar. Entonces tenemos la vista la tenemos que meter en el manifest. Entonces vamos a meter acá el account move. Ya está.
como sí, tocar la vista, ¿okay? Y vamos a ir agregando los otros elementos apenas los tengamos. Todavía no vamos a agregar nada adicional en este caso. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Reiniciamos nuestro servidor, ¿okay? Y nos vamos entonces a Odoo para instalar ya este módulo nuevo. Nos vamos a aplicaciones, vamos a darle la opción de actualizar lista de aplicaciones porque estoy creando un módulo nuevo, y vamos a buscar, por ejemplo, este wizard lo vamos a comentar por el momento, y vamos a buscar aquí nuestro módulo que es msp-, aquí está, ¿no? Account Items Process. Activar. Okay, básicamente esto se instala y con eso ya tenemos que ver nuestro botón dentro de las facturas. Okay, y aquí tenemos nuestro botón Process Item. Okay, bien. A ver, aquí por ejemplo en nuestra pantalla vamos a ver la parte aquí de abajo del PyCharm. Vamos a ver, si yo presiono Process Items, esto llama, y si se dan cuenta aquí nuestro PyCharm ya imprimió ese mensaje que dice Process Item. Entonces ya se está llamando a este método que está aquí. Bien. Ahí entonces los primeros pasos para crear un botón y que esto tenga funcionalidad. Ahora vamos a crear el wizard. El wizard vamos a crearlo. Entonces acá importamos las clases principales y le vamos a llamar Account Items Process Models.Transient Model. Recuerden que los wizards siempre se llaman heredan de Transient Model porque son registros temporales. Account.Items Process y un description de Account Items Process. ¿Okay? Bien, entonces vamos a agregar algunas acciones que queremos realizar sobre esta lista de ítems. Por ejemplo, vamos a ponerle acá Actions, Fields, Selection, y vamos a crear aquí las acciones que queremos que haga, ¿no? Por ejemplo, revisar existencias o generar pedidos de venta, o por ejemplo crear expediciones. Entonces vamos a poner uno, por ejemplo, que va a ser el de Purchase Order. Purchase-Order, así le vamos a poner, y acá le vamos a llamar, por ejemplo, Generate Purchase Order, y acá podemos ver otras acciones, ¿no? Stock, Check, ¿no? Como de verificar existencias, por ejemplo, Check Stock, y todas las acciones que queramos. Vamos a poner una acción por defecto que le vamos a decir el de crear, por ejemplo, las Purchase Order. Y luego, y aquí viene la parte importante, nosotros vamos a tener una lista de ítems que queremos que trabaje sobre eso. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, items, product IDs, le vamos a llamar como estándar de Odoo. ¿Okay? Y esto vamos a hacerlo a través de un one-to-many, ¿okay? Para poder tener distintos registros cargados aquí en esta lista. ¿Ya? Bien, entonces aquí vamos a crear una herencia de one-to-many, y esto va a ser una clase que vamos a crear aquí mismo. Vamos a poner entre paréntesis, va a ser Count Items Process Line, voy a llamarlo de esta forma. Va a ser un Transient Model también, y acá le vamos a vamos a copiar todo de acá y vamos a llamarle punto line. Acá entonces por defecto vamos a tener un parent ID y esto va a apuntar a la cabecera. Vamos a crear como un registro cabecera detalle. Este va a ser un many to one. Va a ser al account items process
y cómo se va a llamar processor. ¿Okay? Entonces esta fila va a contener un product ID que va a llamar a to1 a product.product y product vamos a llamarlo como columna. ¿Qué otros valores vamos a traer aquí? Por ejemplo, ¿no? La cantidad. Quantity, vamos a crear un campo de tipo float. Quantity. Y para poder seleccionar o no, vamos a meter un campo que se llame select fields boolean. Vamos a poner acá como selected. Vamos a ponerlo selected. Bien, aquí tengo una matriz. Entonces, aquí vamos a hacer el llamado entonces al account items process line. ¿Y cuál va a ser el campo que va a hacerme referencia contra la cabecera? Va a ser el parent ID. String product. ¿Okay? Bien. Algo importante que siempre hay que considerar, aunque en este caso es un transient model, es lo siguiente. Cuando yo tengo una estructura de cabecera detalle, siempre debo especificar en el detalle cuál va a ser la política de eliminación cuando la cabecera se elimina. Es decir, si yo tengo cabecera detalle, si yo elimino la cabecera, también el detalle se debe eliminar. Entonces, ese es el on delete y cascade, que significa que cuando se elimina la cabecera, también se tiene que eliminar todo el detalle. Esto por lógica de Odoo hay que tenerlo en cuenta, porque si no las tablas de detalle van a comenzar a quedar con filas vacías o información obsoleta. ¿Okay? Bien, hasta ahí vamos a ir viendo por parte, vamos a ir agregando más elementos conforme vayamos creando el modelo. Ok, ahora como yo agregué dos tablas nuevas dentro del sistema, estas deben tener su security, es decir, deben tener su política de seguridad para que se pueda acceder a estas tablas. ¿Okay? Entonces vamos a copiar, por aquí ya tengo disponible una copia de los accesos de seguridad. Por ejemplo, le doy una tabla X y acá yo como comentario le pongo el nombre de la tabla, ¿no? Por ejemplo, account process, y le digo, por ejemplo, access account item process items, vamos a poner todo igual, item process, y este va a ser el grupo de acceso para el administrador. Account items process del administrador. Entonces el modelo que voy a utilizar va a ser account items process, va a ser esta tabla que es la de account process, y este es el grupo de acceso para el administrador. Yo les estoy diciendo que va a tener acceso a lectura, escritura, crear y eliminar. Bien, entonces acá vamos a ir esto y también voy a crear el grupo de acceso para el usuario. Siempre hay que crear por lo menos estos dos grupos de accesos porque definen, digamos, toda la funcionalidad del sistema. Siempre el administrador tiene un grupo de acceso y el usuario puede tener otro grupo de acceso. Hay que crearlo por separado. No es obligatorio, pero es recomendable utilizar estos dos. El grupo de acceso del usuario siempre va a tener acceso preferencial con todos los accesos y el usuario común no. Por lo general, cuando yo hago en tablas que pueden ser críticas, no le permito al usuario eliminar, entonces acá le pongo 0. En este caso, como es un wizard, no hay riesgos, porque es una tabla de uso temporal, pueden ir los dos. Entonces, como ya agregamos este acceso de la tabla para la cabecera, ahorita vamos a hacer el detalle. Entonces en el manifest nos aseguramos que esto se vaya a cargar y ahora agregamos el acceso para la fila. ¿Okay? From item process line. Entonces, line, y le vamos agregando todo acá para obtener el acceso a las dos tablas. Line, line y line. Bien, ok.
Ahora entonces vamos a crear la vista para el wizard, ¿sí? Lo que nos va a mostrar todas las acciones, las opciones del procesamiento de la pantalla, ¿no? Entonces vamos a crear ya acá un form que ya tengo preparado, que va a ser account items process form. Generalmente se le llama wizard, pero no hay problema, se le puede llamar igual. Account items process va a ser un form. ¿Okay? Y aquí ya vamos viendo, ¿no? La sección string, vamos a ponerle account item process, string del formulario, y aquí vienen los elementos que vamos a cargar. Bien, entonces, ¿qué campos tenemos? Estos. ¿Qué campos tenemos? Traer, ¿no? Tenemos el actions y luego tenemos ya los products que lo vamos a agregar en un group distinto. Vamos a agregar acá otro group para tener un group a la izquierda y otro group a la derecha, y debajo de ese group agregamos otro group. Y aquí vamos a tener la lista. ¿Okay? Esto lo vamos a hacer con una etiqueta field abierto, porque adentro va a haber un tree. ¿Okay? Este tree es el que va a contener estos campos, ¿no? Select, text, product ID y el content, ¿no? Entonces vamos a agregar, ¿no? Fields, selected. Este campo selected vamos a ponerle un widget, un objeto que se llama boolean toggle. Es un elemento muy bonito porque permite que en un simple clic ya se pueda activar o desactivar el campo. No hace falta entrar en modo edición. El product ID y la cantidad, por ejemplo, ¿no? Le indicamos que va a ser un editable bottom, por ejemplo, en el caso de que queramos agregar más ítems, ¿ya? Vamos a poder agregar eso. Entonces grabamos y ya tenemos los elementos principales de nuestro wizard. Entonces este wizard lo vamos a agregar aquí. ¿Okay? Entonces ya tenemos los elementos. Tenemos el Python que define mi wizard, y tenemos la ventana view que me va a mostrar el wizard, o la ventana que se va a mostrar encima. Bien, entonces vamos a hacer que esto se ejecute. Desde el account move y nosotros vamos a crear el wizard, y ese wizard lo vamos a abrir. Entonces creamos wizard. Acá podemos crear un wizard simple porque no necesitamos ningún elemento. Ok, create, y le mandamos el diccionario vacío porque no necesitamos ningún otro valor específico. Aquí, por ejemplo, dentro de un rato vamos a ver cómo cargar ya productos dentro de esta matriz y que estén seleccionados, ¿okay? Dentro de este product ID. Las acciones por defecto, como ya le puse por defecto el purchase order, entonces va a quedar seteado. Acá acciones le vamos a poner como texto, y entonces vamos a tener un wizard. Entonces return, y acá va a ser un action, es decir, vamos a decirle a Odoo que cuando se presione clic abra una ventana que me muestre el wizard que se estaba ejecutando, que se estaba creando. Entonces acá voy a ponerle como título process items. Rest model es el wizard que se va a abrir models como un formulario, y esto va a ser wizard.id, que es el registro que se crea. ¿Okay? Se va a crear un registro y me va a mostrar ese registro en la pantalla. Entonces iniciamos nuestro servidor si todo está bien y no nos olvidamos de nada. Entonces vamos a ir a nuestro Odoo y vamos a actualizar nuestro módulo.
¿ya? Vamos a ir a Account, Items, ahí está nuestro módulo, vamos a guardarlo como favorito y lo vamos a actualizar. Ya, es un error, vamos a ir revisando el acceso, por ejemplo, a las tablas, ¿no? Acá me dice que algo dentro del Irmod Access y la 4 no está correcto, ¿no? Vamos a revisar aquí el Access. Vamos a ver qué puede ser. Vamos a verlo aquí. Y diferencia, puede ser que no esté cargado todavía nuestro wizard. Cargado en process, pero habíamos anulado la carga del wizard, por eso es que no detecta las tablas nuevas. Vamos a reiniciar nuestro Odoo. Okay, para saber por qué nos da error, voy a mostrar aquí esta parte, que en el init principal de nuestro módulo no estaba importando el wizard, por eso es que Java no podía crear la seguridad de esa tabla, ¿no? Hagamos esto y vamos al Odoo de vuelta, ya reiniciamos nuestro servidor y le damos a actualizar. Bien, entonces una vez que se actualizó, vamos a recargar nuestra página de la factura. ¿Okay? Y vamos a ver que ahora ya al hacer clic en Process Items nos trae esta pantallita que es el wizard que acabamos de crear, ¿no? El Action, Generate Purchase Order y el Check Stock que habíamos agregado, y acá están los ítems que nosotros vamos a ir agregando después por línea de programación. Podemos agregar ítems, cantidades, y esto con un solo check ya puedo agregar estos elementos. ¿Okay? Muy simple, así que bastante interesante la forma en que podemos trabajar con estas tablas. Bien, entonces ahora el wizard, cuando yo le doy clic me abre un wizard en otra pantalla. Eso lo vamos a controlar a través del target. Al abrir o al llamarlo aquí, y le ponemos target, le ponemos new, okay, una coma ahí. Esto hace que nuestra ventana se vea por encima, ¿no? Como para cuando estamos creando un registro. Entonces recargamos el servidor y cuando yo le doy Process Items, ven, aparece como una ventana encima de nuestra factura, y ahí se puede, digamos, trabajar y después procesar, ¿no? Ahora, estos dos botones, guardar y descartar, son botones estándar. Por defecto los trae Odoo para cualquier formulario. Los vamos a sacar. Vamos a crear un formulario de un botón de procesar y un botón de cancelar. ¿Cómo se hace eso? En la vista, aquí que tenemos el formulario, tenemos que agregar una sección de footer. ¿Okay? Tenemos el formulario. Y acá tenemos un elemento que se llama footer, que nos permite agregar botones personalizados, reemplaza la sección del footer de un formulario. Entonces ahí vamos a meter el Odoo button, que va a decir, por ejemplo, process, con el texto process, va a ser de tipo primario, y otro botón, Odoo button, que no tiene un name, sino que hay una etiqueta que se llama special. Special le ponemos que es el cancel, de tipo objeto. ¿Cómo se ve? ¿Qué nombre va a tener? Cancelar o cancel, y no va a ser de tipo primario, va a ser de tipo secundario, ¿ya? Porque no necesitamos que tenga ningún color resaltante, ¿okay? Entonces este botón, cuando le especificamos aquí que es un Special Cancel, hay ya una funcionalidad propia de Odoo que cierra la ventana. Bien, entonces tenemos que agregar aquí el botón Process como una acción de nuestro wizard.
process y lo vamos a trabajar después. Entonces ahí podemos ir haciendo todas las acciones que queremos. Aparece el error y vamos a volver entonces a recargar nuestro Odoo para ver cómo se ve ahora el botón. Acciones y actualiza. Ok, ¿qué nos falta? Bueno, me dice aquí que no es una acción válida el item process. Él dice de esta acción el elemento línea 22, que es esto de acá. Uno de estos elementos que están acá, el process, no me lo está detectando. ¿Por qué? Porque yo tengo que reiniciar mi servidor. Cuando yo agrego un método Python a mi sistema, tengo que reiniciar mi servidor. ¿Dónde me doy cuenta de eso? Por lo siguiente, aquí. Cuando yo agregué el botón, este método process lo meto en el Python, pero esto todavía no existe. Entonces yo tengo que reiniciar mi servidor para que detecte ese cambio a nivel de Python y ahí sí voy a poder actualizar el módulo. Bien, yo en este momento lo que quiero hacer es mostrarles justamente los errores también que ocurren. Yo me puedo ir equivocando en cualquier momento y con eso voy mostrando cómo se van resolviendo los errores, que es lo más común que puede suceder. Entonces estos botones que están aquí abajo se tienen que reemplazar por process y cancel. ¿Okay? Aquí tenemos los dos botones. Si le doy cancelar, se cierra la ventana, y si le doy process, por el momento también se cierra la ventana porque no tiene ninguna acción específica, pero lo podemos agregar. Bien, ahora, ¿cómo detectar los ítems que yo tengo en mi factura y pasarlos a mi wizard, ¿no? Para que se pueda ya reutilizar o hacer acciones de acuerdo a eso? Simplemente vamos a editar el método Python para que envíe esos valores. Entonces vamos a ir de vuelta a nuestro PyCharm y vamos a ir al Account Mode. En el Account Mode recuerden que tenemos el wizard, y el wizard internamente tiene sus productos, o sea, los ítems. Entonces vamos a crear aquí una variable que se va a llamar vals, común que se utiliza, y esta es la variable que le vamos a dar al create del wizard. ¿Okay? Ahora, este vals va a tener products IDs, ¿okay? Que van a ser los ítems que van a contener este wizard ya por defecto. ¿Okay? Lo voy a ir haciendo por parte. Yo suelo utilizar mucho los list comprehension para que sea más rápido, pero lo voy a hacer de esta forma, digamos, más clásica para que podamos ver la funcionalidad. Recorremos los ítems que están en la factura. For line in self.invoice line IDs. ¿Okay? Y aquí vamos a crear un elemento que va a ser lo que se va a agregar a los product IDs. Por ejemplo, no vamos a crear otro diccionario porque me gusta hacerlo más separado. Y acá le decimos, por ejemplo, evals, el campo product ID va a ser igual a la línea de la factura product ID.id. ¿Okay? Esto va a ser la fila del wizard, el selected. Por ejemplo, yo le voy a decir que por defecto va a venir true. ¿Okay? Y la cantidad, que es el campo quantity, si yo me olvido, entonces puedo ir acá a mirar el campo quantity. ¿Okay? Le voy a mandar la cantidad que ya tiene la factura. Punto quantity. ¿Okay? Bien. Entonces estos son los elementos de una de las filas. ¿Cómo agrego este elemento aquí? ¿Okay? Le hago punto append y aquí utilizamos los comandos para agregar elementos o filas dentro de un many to one. En este caso un one to many, digamos, ¿no? En la parte de la fila. Inicialmente se recomienda que esto sea 5
00 para que elimine todas las filas que tenga. En cualquier otro desarrollo de programación nos sirve para que se eliminen todas las filas existentes. Y aquí vamos a agregar con 00, evals la fila que acabo de crear con estos valores. ¿Okay? Entonces pongo así y esto ya automáticamente cuando se lo pasa al create ya lo va a crear de esa forma. ¿Okay? Entonces vamos a repasar. Vals es una variable que va a permitirme crear valores al wizard. Product IDs, muy bien, Product IDs es la matriz de mi wizard que ya tiene que venir con información, y aquí le estoy pasando, ¿no? El Product ID, el Selected, vamos a ponerlo en este orden, el Product ID, el Selected y el Quantity. El Parent ID no se setea porque automáticamente Odoo, al agregar estos elementos evals a la variable vals que pertenece al wizard, los va a relacionar. Internamente hace esa relación. Bien, entonces reiniciamos nuestro servidor. Vamos al browser. Y aquí no tenemos que recargar nada de actualizar el módulo porque yo solamente hice cambios en Python. Solamente cuando hago cambios en XML es que tengo que actualizar el módulo. Entonces aquí yo tengo dos ítems y estos dos ítems son los que se va a pasar como información al wizard, ¿no? Cantidad 5 y cantidad 5. Entonces yo le doy process items y vemos que automáticamente ya vienen estos ítems seteados con el check de selected. Entonces aquí yo puedo hacer esto, o inclusive puedo eliminar esta fila o puedo agregar otras. Quiero con selected, ya automáticamente le doy procesar, ¿okay? Y ahí ya trabajo con esos ítems. Entonces de esta forma puedo estar trabajando automáticamente con estas filas y mandarlos a un wizard para poder procesarlos.